último tramo de nuestro programa de viernes, o sea, último tramo de la semana, y como para distendernos, después de tanta información política cargada de precisiones, de discusiones vinculadas a lo judicial en algún caso, a cuestiones técnicas, como las que también están en juego en torno a Cardama y de todo lo que significó la agenda siempre intensa y compleja del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a hablar de carnaval en el cierre del programa y para eso estamos recibiendo a Martín Duarte, que una vez más llega a la mañana de la diaria para referirse a la marcha del Carnaval Montevideano 2026. ¿Cómo te va, Martín? Martín, un gustazo, como siempre, acompañarlos por acá. ¿Qué te propusiste hacer para hoy? Porque yo, antes de la última pausa, enumeré una cantidad de conjuntos de los que vas a hablar y algunos de los temas de los que esos conjuntos hablaron y vos, en tantos fragmentos de espectáculos de carnaval de este año, destacaste. Me imagino que te llevó bastante esto de, en ese enorme universo de conjuntos que compiten, seleccionar algunas partes. Algunos tramitos, sí, y te escuchaba y vos decías, bueno, no, vamos a salir de los temas políticos, pero no tanto, te diría, porque vamos a ver los temas políticos cómo fueron abordados desde el carnaval. En particular, y está bueno comentarle a los oyentes, este recurso que traté de identificar históricamente dónde empieza a comenzar a nivel del género murguero, que es el del salpicón o el del popurrí, que básicamente lo que hace es un raconto de hechos del año desde la óptica, desde la murga, cantado a nivel de verso y con la murga. Y es un recurso, yo decía recién fuera del aire que 19 murgas concursan en este carnaval, 17 utilizan el recurso del salpicón como tal, que es un fragmento de unos 3-4 minutos dentro del espectáculo, donde se enumeran hechos políticos que la mayoría de los montevideanos y montevideanas y uruguayos que van a ver carnaval los conocen, o sea, saben que pasaron en el año, y yo creo que se da como una especie de... la murga sabe y quiere y espera algún tipo de reacción frente a los detonantes de lo que pueden ser algunas palabras, por ejemplo, citar cuáles fueron los temas que más aparecieron en estos 17 salpicones de murga, por ejemplo, el caso Cardama, el 6% para la educación, el tema Gaza, entre las temáticas más repetidas y que, por ejemplo, la postura del gobierno uruguayo con el concepto genocidio es uno de los conceptos y de las narrativas que aparecen recurrentemente en este fragmento y que uno automáticamente encuentra en el espectador una respuesta, el aplauso. A veces, muchas veces buscado como recurso, yo podría decir, no simplista, pero sí que las murgas saben que apretando determinados botones encuentran cierta respuesta del público. Sí, claro. A eso es lo que voy, porque es un recurso que... por primera vez se empieza a visualizar allá por la década del 30, del 40, en particular en ese lapso, donde no existía una estructura de repertorio como el actual, ¿no? De hecho, yo le consultaba a Milita Alfaro y ella me decía, sobre 1930 empiezan a aparecer algunas de las primeras retiradas como tal de murga, y es a partir de allí que esta lógica, no de cuplé, pero sí de raconto de lo que pasa en el año, empieza como a instalarse. Yo te decía, bueno, M24 fue otro de los temas que estuvo repetido, sobre todo el despido de los trabajadores, Cardama, el 6% para la educación. Aparece entre los más abordados el tema centenario, que de hecho lo conversamos. El frigorífico, ¿no? Que el centenario, ese condicionamiento que en su momento se hizo público, que compartíamos en TV Ciudad y aquí en la diaria, a propósito de condicionar el auspicio de la marca sobre las temáticas, en particular la postura de los conjuntos sobre el genocidio y el rol de Israel en Gaza. Sí, básicamente lo que dijo la empresa fue que no iba a auspiciar a conjuntos que hicieran mención a ese tema. Ahí está. Y bueno, de hecho vamos a estar repasando ahora en los audios, ¿no? Y te podría decir que la caja militar y la intervención de Estados Unidos a Venezuela, que fue un hecho que los agarró prácticamente sobre el cierre de la construcción de libretos, esto ocurrió en enero, fueron como ese ranking de temas que vamos a empezar a repasar, si te parece. Y vamos a arrancar con la murga Curtidores de Hongos, en particular en este entramado que tiene
tres cosas distintas. Por un lado, si yo te digo Julia Paternay, ¿qué se te viene a la cabeza? Sí, una deportista uruguaya, Sí. De la que hablamos el año pasado cuando obtuvo un gran logro para Uruguay. Ahí está. Y bueno, esta medallista aparece consignada junto a Cecilia Cairo y el episodio de la renuncia, y también de Conexión Ganadera. De hecho, hay una murga que le dedica un cuplé entero, que es Gente Grande a Conexión Ganadera, pero escuchemos y analicemos cómo lo aborda Curtidores de Hongos. Qué tremenda candidata podría ser Julia Paternay. Primer medalla en la historia del atletismo del Uruguay. Fue tan rápida que incluso superó en la carrera a los que fugaron guita de Conexión Ganadera. También tuvo que correr contra toda una leyenda, la más rápida de todas, la exministra de Vivienda, que tenía declarado un rancho de 2x2 y se estaba construyendo el ante el arenador. Bueno, por allí esa figura de la corredora, de la rapidez, ¿no? Para abordar dos temas, el de Conexión Ganadera y por otro lado con la rapidez que Cairo dejó su cargo, ¿no? Sí, fue la primera y por ahora la única modificación de gabinete, si no me equivoco, y en un momento en el que nadie espera que un gabinete cambie, porque iban, ¿cuánto? Mes y medio de gobierno, 2 meses capaz, ¿no? Sí, totalmente. Y después otra cosa que es interesante de estos, a diferencia de lo que puede ocurrir con los cuplé, que sí deja cierta marca del Uruguay de una época, es que si uno toma los libretos, de hecho me pasó con el armado de Una que sepamos todos, a la hora de abordar determinadas décadas y esa construcción de lo que ha pasado en el país, si uno toma los salpicones, es eso que siempre repetimos, es un resumen muy sesgado, obviamente, por un tema de tiempo y que cada conjunto capaz que hace 3 o 4 menciones de hechos del año, pero que es un repaso de la historia del Uruguay, ¿no? Porque nosotros vamos a estar escuchando ahora y son esas cosas, como yo te decía, que conocemos que pasaron, que sabemos que pasaron, y que la murga como detonante las resume y le encuentra alguna vuelta creativa para estarla nombrando, ¿no? En general con ritmos muy pegadizos, ¿no? En algunos casos muy tradicionales, ¿no? Hay una forma de cantar los salpicones. Totalmente. Yo no soy músico, vos sí, ciertas melodías que son como para eso, en la lógica de la murga uruguaya, o tienen mucha similitud, a veces se toman canciones preexistentes. Y bueno, me pregunto qué hizo La Gran Muñeca, que es otro de tus destaques. Bueno, sí, La Gran Muñeca me interesó en este recorrido de temas. Vamos a eludir algunos de los comunes que ya mencionábamos cuáles fueron los más mencionados, pero me pareció interesante que en este caso Jimena Márquez, que es una de las libretistas justamente del conjunto, abordara el tema de la violencia vicaria, que de hecho si bien aparece mencionado y algunos otros conjuntos lo consignan, me parece de destaque la forma que lo hace la muñeca, en un hecho que entre enero y octubre del 2025 se presentaron algunas cifras de 35.000 denuncias, ¿no? En ese periodo de tiempo del 2025 de hechos de violencia doméstica, un promedio que daba 117 diarias, ¿no? Y de alguna forma también citamos a La Gran Muñeca con este episodio de centenario, porque fue la murga que en su momento dábamos la noticia, a la cual el año pasado la propia empresa Centenario le pidió que les devolviera el dinero que había aportado al conjunto a raíz de lo que fue una de las intervenciones que hizo La Gran Muñeca en el 2025, ¿no? Ya sobre Gaza en aquel momento. Sobre Gaza en aquel momento. Así que repasamos estos dos temas. Llegan mensajes. Patricia de Maldonado dice que le gustaría que la mujer de la murga remate la primera cuarteta. A ver. Corremos a contratiempo con la impotencia más milenaria, las víctimas inocentes de la violencia vicaria. El sistema minimiza mirando siempre para el costado. Niños y niñas son la moneda con la que paga el Estado. Orejas tapadas, boquitas cerradas, haciendo de cuenta que no pasa nada. Bruno de Tarariras quiere saber si la murga viene con los mismos sponsors del año pasado. Una marca de embutidos pidió que a cambio de su propina las murgas hagan silencio sobre el conflicto de Palestina. Pedimos en alto el fuego y es tan genuino este sentimiento Que no hay dinero que alcance para callar nuestro pensamiento. La murga sigue cantando, el mundo que sigue andando. Si se prende todo fuego, seguimos bailando. Y siguiendo con la lógica de la muñeca, yo les digo que Mingo de San Gregorio un abrazo grande para manda Mingo. un abrazo grande porque nos está viendo y escuchando.
pasó la muñeca con ese recurso aparte de atribuirle cada cuarteta a pedidos de la gente. Claro, porque hacen un programa de streaming. El espectáculo se llama justamente En Vivo y ellos, las dos Jimenas, Vázquez y Márquez, son las conductoras de ese streaming y por eso juegan que llegan los mensajes y es el disparador para cada una de las cuartetas. Me quedé pensando en lo que vos decías de la musicalidad, ¿no? Sí. Si hubiéramos pegado Los Curtidores con La Gran Muñeca, hay como esa similitud de cómo se canta, por lo general interviniendo dúos y tríos, que son los que presentan el tema, y luego ese remate que generalmente lo hace un solista y luego el estribillo, ¿no? Muy pegadizo, que básicamente resume un poco el hecho de que se está en un salpicón. Muy picadito, que aparte favorece a los murgueros y las murgueras que tienen tendencia a saltar, a bailar de un modo, no sé, muy notorio, más divertido, distinto a cuando la murga baja la intensidad y se pone seria y qué sé yo, los salpicones. Totalmente. Aunque aborden temas delicados, en general tienen una cosa, no sé decir festiva, pero sí algo lúdica, que le da mucho ritmo al espectáculo. Totalmente. Pasamos a La Trasnochada, que estuvo ayer en el Teatro de Verano, que dentro de las menciones, esto hago un paréntesis a propósito de los personajes y temáticas, hace Maxi Horta, que tradicionalmente se caracteriza por llevar a escena la personificación. De hecho, el año pasado fue Bielsa, pero en su momento fue Fabián O'Neill también, y este año interpreta Tesiano, que aparece en escena en algún momento justamente jugando e interviniendo como personaje. Pero La Trasnochada aborda otro de los temas que también fue agenda en el 2025, además del caso Cardama, que acá muy cerquita se está abordando por el Consejo de Ministros. Se refiere a la ley de eutanasia. También un hecho que me llamó la atención, como el de la violencia vicaria, que aparezca en estos resúmenes, no es de lo más común, pero se hace una mención justamente a lo que fue la aprobación de la ley de eutanasia y muerte digna el 15 de octubre del 2025, y de esta forma lo resumía. No puede faltar en todos los carnavales, que sigan siendo inmortales la murga con su ritual. Si somos simples mortales que atravesamos tristezas, cuando el cuerpo dice basta, cuando los días ya pesan, celebramos el derecho aunque este tema nos cueste, y así mantener al menos la dignidad en la muerte. Se mortal el salpicón, la cosa está que arde, la cuarteta para que lleve y guarde. Se mortal el salpicón, la cosa está que arde, la cuarteta para que lleve y guarde. Los casos de corrupción siguen lloviendo patadas. Desde el gobierno anterior siguen saltando cagadas. Y con documentos falsos no nos sorprende Cardama. Lo que sorprende a esta altura es que nunca nadie va en cana. Se mortal el salpicón, la cosa está que arde, la cuarteta para que lleve y guarde. ¿Cómo suena esa batería de fondo? Sí, Casi sí. que con dejo de plena, te diría. Sí, totalmente. Y La Trasnochada, que tiene una particularidad que yo siempre he destacado. Martín Brizolara es su sonidista en el Teatro de Verano, y ellos trabajan con ese vidrio que en realidad es un acrílico que se le coloca a las baterías, que las propias bandas de rock utilizan, ¿no? Es muy visto el recurso en los recitales, justamente para aislar el sonido del coro y permitir que se luzca mucho más. Siempre destaco el trabajo de Martín Brizolara porque además de venir trabajando ya durante mucho tiempo con el conjunto, entiende esa lógica de hacer sonar una murga, que no es para nada fácil, ¿no? En particular. Y sobre todo en un medio como es el Teatro de Verano, que se arman 4 espectáculos con amplificación y rider distinto todos los días, y es bastante difícil que lograr el sonido ideal, claro, ¿no? Así que bueno, el destaque ni que hablar para la batería y para el coro de La Trasnochada. Diablos Verdes vuelve este carnaval. Y también tomamos un fragmento del Salpicón, y en estas miradas acerca del Uruguay del 2025, también es interesante que abordaran el tema de Diego García, el jugador de Peñarol, que fue condenado sobre noviembre del año pasado, de hecho previo a las finales, ¿no? Se especulaba mucho, y se especulaba mucho también sobre la postura que había tomado Peñarol sobre el tema, a propósito de esta condena de 6 años y 8 meses por abuso sexual y por agresión sexual, perdón, y la murga justamente lo aborda, además de otros temas, pero me pareció interesante este destaque.
La violencia en el fútbol y jugadores que son violentos. A la cárcel Diego García se hizo justicia aunque fue muy lento. El club pagaba su sueldo, lo protegieron, le dieron banca. La justicia no es tan severa cuando el poder y la guita manda. Salpicando van los diablos verdes, van contando lo que le arrima a su gente. Las noticias del mundo más vistas, obvio que la sacamos del Insta. Una vecina en La Teja nos comentaba la solución para que hayan 18, una mejor movilización. El bondi por subterráneo revoluciona Montevideo. Si se concreta el proyecto, sube el boleto y no cuesta un huevo. No quieren que condenemos que a cielo abierto hay un genocidio. No quieren que opinemos de la matanza a palestinos. Las letras de carnaval vencieron a la dictadura. Mira si un simple empresario nos va a encajar la censura. Centenario que volvía con los Diablos Verdes, que la verdad es que bien podrían haber hecho la apertura que hacemos con Mariana Cianelli del programa, porque hablaron de muchos de los temas, como por ejemplo la cuestión del 18 de julio, que están todo el día en la agenda. Por eso fueron dos temas que por ahí salen del resto, ¿no? A propósito de movilidad y este tema de justamente de Diego García, ¿no? Es una especie de informativo cantado el Salpicón. Totalmente. Y vieron que las músicas son bastante similares, sí, en algún aspecto. Un título viejo fue una murga que me gustó mucho y en este caso aborda un tema político que le encuentra como una vuelta original o crítica para estar hablando de los 40 años del legislador Luis Alberto Heber y su retiro. Y de esta forma lo trata. Se fue Heber del Senado y recordaremos con sufrimiento que regaló el puerto y que mintió en el Parlamento. Encima tuvo el tupé de pronunciarse indignado cuando pasó el atentado contra la fiscal de corte. Hablamos del mismo tipo que regalaba los pasaportes. Cantando en el espacio, se baila todo y uno gozando pero despacio. La calle Portigola de humo y hace tiempo que anda perdido, mientras su partido va derechito a ser destruido. Por más que te hagas el otro y que desapareciste, aquel papel que rompiste, sabemos lo que decía. Goza mucho de la sola que acá te espera la fiscalía. Goza mucho de las olas que acá te espera la Fiscalía, termina diciendo un título viejo. En este repaso que hicimos de algunos de los temas, algunos que se repiten, pero bueno, otros que buscaron alguna otra vuelta. Pero bueno, como veíamos, ¿no? En estos 6 fragmentos de alguna de las cuartetas de los Salpicones, hay un repaso interesante de lo que ocurrió en el 2025, ¿no? Cada uno con su óptica y con su mirada. Siendo las 10:59, me imagino que cuando hiciste este trabajo, yo lo planteaba cuando te recibía, te debe haber costado elegir, porque seguro que tuviste que dejar decenas de cosas que te parecieron divertidas, interesantes, valiosas también musicalmente, afuera. Menciona una parte de las que tuviste que descartar justamente para tenerla en cuenta. Bueno, descartado, por ejemplo, en este caso, no porque no fueran interesantes, pero el caso de los Salpicones o el abordaje que hace Doña Bastarda y Pato Cabreros, por ejemplo, de alguno de los temas. Y a mí lo que me parece interesante es encontrarle esta vuelta. Por ejemplo, recién escuchábamos un título viejo, ¿no? Ellos hacen un salpicón desde la luna, ¿no? Buscando un poco el hecho de tratar de que la murga llegue a otros horizontes. Bueno, ellos proponen un viaje a la luna. De hecho, en el medio del espectáculo hay un apagón donde se produce un eclipse, ¿no? Y es muy gracioso. Hay una conversación que tiene Fabricio Esperanza con la NASA, con Houston, ¿no? Y siempre hay como, por lo menos destaco los que, teniendo en cuenta que el recurso es de nombrar hechos del año, los que le encuentran una vueltita más creativa y original, ya sea desde lo musical o cómo van apareciendo las cuartetas. El caso de Pato Cabreros y de Doña Bastarda son, por ejemplo, dos ejemplos que no estuvieron, pero que sí es interesante el abordaje. Y nos comimos uno, me parece, ¿no? Yo creo que el de Don Bochinche y compañía. Si podemos cerrar con ese, si querés, porque ¿Contexto? Sí, porque es interesante.
interesante, además del tema Gaza y la mención a Pettinati, me olvidé, nos mostramos ese, claro, porque aparece uno de los personajes que también ha estado presente en este carnaval, que es el Picudo Rojo. ¿Que lo interpreta quién? En este caso, Claudio Rojo es el Picudo Rojo. De hecho, hay un compañero de Don Bochinche y compañía que el apodo es el Palmera, y juegan con eso, ¿no? El hecho de que el Picudo Rojo está cerca del Palmera. Hay otra palmera en Faltirresto, que en este caso Orlando da Costa, el Mono da Costa, hace el cuplé, que el Picudo Rojo fue un enviado de Putin, y bueno, le encuentra toda la vuelta para defender un texto él solo sobre el escenario, y eso habla también de algunos recursos y los ángeles que tienen algunos personajes de carnaval. Pero bueno, si querés cerramos con el Picudo a la manera de Don Bochinche y compañía, que me lo morfé yo. Nos vamos entonces con cuplé. Me animo a decir que con guiño al estilo murguero de La Unión, en el caso de Don Bochinche y compañía, y con Claudio Rojo, que es un viejo cupletero que pasó por una cantidad de agrupaciones, pero muchas de ellas murgas de La Unión. Así que puede venir con un elemento picaresco. Ah, bueno, sí. Es lo que tiene. Espérenlo. Es lo que tiene. Gracias, Martín. Gracias a ustedes por estar. El lunes a las 9 de la mañana estaremos otra vez en La Diaria Radio haciendo la mañana de La Diaria, porque no habrá descanso por carnaval. Acá tendremos programa toda la semana. Ya hay una cantidad de contenidos muy interesantes previstos para la semana que viene. Y ahora nos despedimos con este último destaque murguero del carnaval 2026. Don Bochinche y compañía. A nuestra ciudad ha llegado un bicho raro, malo y letal, que mata a las palmeras porque su apetito es voraz. Si usted no está haciendo nada, tenga cuidado y mucho ojo, que nadie se quede quieto porque llegó el Picudo Rojo. ¡Vamos! ¡Salpica! ¡Con tu Bochinche! Se vino el Picudo Rojo, movete un poco, te va a picar. De cursos llenos de odio de Pettinati hay que oír que en Gaza no hay inocentes, en varios medios salió a decir. Eso tiene que ver, él no cometió actos genocidas. Por eso yo me pregunto si no será un negacionista. Sí. Se vino el Picudo Rojo, moverte un poco, te va a picar. A un año en el Frente Amplio y varias cosas hay que rever. Acechan los blancos pillos que en el futuro querrán volver. Si no hay nuevas ideas, toda la historia ya la conocen. Nos sientan en la Vergara y después el Orsi, ¿quién te lo conoce?